Yo hago siempre mucho énfasis en la niñez. No porque yo necesariamente haya tenido una mala infancia, una mala niñez. Ustedes saben que soy recurrente en esto, si no, no tendría una escuela. Hay un énfasis de Dios en mi corazón acerca de la infancia, acerca de la niñez, porque estoy convencido que los adultos que somos es producto de la información que recibimos, la información que nos dieron cuando éramos niños. Los adultos somos aquella información acumulada desde nuestra infancia, aquellos rótulos, aquellas etiquetas, aquellos mensajes positivos o negativos que nos transmitieron nuestros padres, nuestros profesores, nuestros líderes, nuestros amigos, aquellos que tenían alguna influencia sobre nosotros. Dicen que mientras más cercana esté una persona a tu corazón, más daño o más bien puede provocarle a tu corazón. Y por eso es que los primeros criminales de nuestros sueños, los primeros criminales de nuestros propósitos, muchas veces no están fuera de casa, sino allá adentro. Y si nosotros hoy estamos llenos de temores y de aflicciones, eso tiene mucho que ver con tu familia. Tiene mucho que ver con lo que tú oíste desde pequeño, con lo que tú recibiste en tu casa. Esta semana escuché la historia de una mujer de 44 años, Margaret, que narraba cómo vive en la actualidad, producto de un episodio que vivió en 7º año básico, en una clase con una profesora de apellido Foster. Y esta mujer cuenta que tenía un problema con esta profesora, no la quería, ni ella a la profesora, y al parecer la profesora, la señorita Foster, tampoco a ella. Parecía que había odio ahí en esa relación. Y por lo que se cuenta, Margaret seguro era una muchacha más bien torpe, no tan habilidosa, no tan responsable. Hasta incluso tenía problemas quizá de sobrepeso, más bien gordita, torpe para los deportes, desordenada. Y imagínese usted la escena. La profesora simplemente pensaba que Margaret no se esforzaba lo suficiente y entonces tenían problemas constantes, conflictos que generaban mal ambiente o tensión en la sala. Se repelían la una de la otra. Y un día Margaret colmó la paciencia de la señorita Foster porque llegó tarde después del recreo con la excusa de que había pasado al baño. Entonces, mientras viene entrando Margaret a la sala, la señorita Foster le dice: no, Margaret, quédate ahí, frente a tus compañeros ahí. Y la profesora, pensando que si todo el curso le decía a Margaret todos sus defectos, quizá Margaret algún día pudiera darse cuenta de que necesitaba cambiar. Entonces la profesora Foster le dice: Margaret, usted es muy egoísta y usted necesita saber lo que sus compañeros opinan de usted, a ver si puede hacer algún cambio en su vida. Y la profesora le dio la instrucción a los 32 compañeros de Margaret que tomaran una tiza y comenzaran en el pizarrón a escribir todo lo que pensaban de Margaret. Algunas palabras surgieron de forma espontánea: torpe, idiota, egoísta. Y otros, más bien obligados por la profesora, tenían que buscar alguna palabrota para referirse a su compañera. Por lo demás, para complacer a la señorita Foster, debía ser una palabra o un insulto. Así que uno a uno pasaron los 32 compañeros de Margaret a escribir en un pizarrón etiquetas, rótulos, apodos, expresiones, palabras, ofensas acerca de Margaret. Ni la profesora ni esos 32 compañeros imaginó nunca que cada una de esas palabras cambiaría el rumbo y el destino de Margaret para siempre.
La maestra seguramente sabía del poder de los rótulos. Ella sabía cómo esas palabras marcan el corazón y marcan la vida. Por eso estaba haciendo eso, esperando que quizá Margaret pudiera cambiar. Esa maestra detestaba a esa niña. Y hoy esa mujer tiene 44 años y recuerda que casi se orinó frente a los 32 compañeros que pasaron a la pizarra a escribir cosas detestables acerca de ella. Ahora Margaret está sentada con un terapeuta todas las semanas. No puede liberarse de aquel episodio que vivió cuando era una niña. Obviamente nunca se casó. Nunca cumplió uno de sus sueños. Porque Margaret fue marcada por los rótulos que en ese salón sus compañeros y la profesora le asignaron. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿y usted qué le diría a Margaret Pastor hoy si ella le contara esa historia? Quizá le diría que en esa sala no habían 32, en esa sala habían 33. Y Margaret seguramente me miraría y me diría: pero usted está loco. Yo he revivido ese episodio todos los días de mi vida y yo conozco muy bien a esos 32 que pasaron al frente. No recuerdo sus apellidos, no recuerdo muy bien sus nombres, pero yo sé la palabra que cada uno de ellos escribió en ese pizarrón. Quizá Margaret me diría: yo sé que allí habían 32. Y yo volvería a decirle: pero Margaret, mira bien al fondo. Ahí en un rincón de la sala está el 33. En esa sala hay uno que también pasará al pizarrón, pero lamentablemente tú no lo verás. Ese uno que está ahí en un rincón de la casa no solo tiene una tiza en su mano, en la otra tiene un borrador. Y ese que está ahí se llama Jesús. Y él pasará luego de 32 compañeros al pizarrón y con la mano puesta en el borrador, haciendo presión a esa pizarra, quitará cada rótulo y cada mala palabra que hayan dicho contra ti. Y con su mano puesta en la tiza y la tiza en el pizarrón, comenzará a escribir que no eres torpe, que eres hábil. No llenará la pizarra de cosas negativas, sino muy por el contrario. Ahí donde alguien puso fea, él pondrá hermosa. Donde alguien puso inútil, él pondrá útil. Donde alguien puso eres un desperdicio, él pondrá eres escogida. Y yo no sé por qué te cuento esta historia, pero es probable que aquí haya alguien que se sienta identificado con Margaret. Esa niña a la que le pusieron rótulos y de los cuales nunca más en toda su historia pudo quitárselos. Venimos de una generación rota. La mayoría de los que estamos acá somos parte de la generación H, como he titulado este mensaje. Y si usted busca las taxonomías de cada generación tiene su característica. La generación Z, la generación X, la millennial. Y usted va a buscar la generación H y no le aparecerá, porque yo inventé la generación H. Así que ni lo googleé. ¿Y cuál es la generación H, pastor? La generación herida. Herida. La generación rota. Por eso le puse generación H. H de herida. Y muchas de las heridas que tú cargas se produjeron en la intimidad de tu hogar. Muchas de las heridas que tú hoy arrastras se produjeron en la intimidad de tu casa. Hay un montón de gente aquí presente que dicen: pastor, a mí también me pusieron un rótulo. Y no fue una profesora, a mí me pusieron un rótulo mis padres. Por eso es que quiero tomarme estos instantes para hablarte de este versículo que desde que lo leí cuando era un adolescente
generó controversia. Porque lo que aparece aquí es que en cierta ocasión llega la familia de Jesús. Él estaba rodeado por mucha gente y vienen a buscarlo. Siempre me ha llenado de interrogantes y de preguntas, ¿no? ¿Cómo Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Cómo Él desconoce a su mamá? ¿Cómo Él es capaz de desconocer a sus hermanos? ¿Por qué lo hace? ¿Qué ocurría en la familia de Jesús? A mí me sorprende este pasaje. Y cuando lo leí la primera vez, dije, algo pasa con Jesús. ¿Cómo es posible que Él sea capaz de negar de esa manera a su mamá? No debería decir, háganla pasar. Hagan pasar a mis hermanos. Incluso cuando tú lo lees suena como déspota. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego más encima responde y dice, lo siento. Mi madre y mis hermanos son estos que están aquí y que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué Jesús está negando a su familia? ¿No se supone que el que predique amor debe amar a su familia? Eso nos llena de preguntas, nos llena de interrogantes. Sin embargo, en mi vida he descubierto, leyendo los evangelios, que ahí, unos capítulos más tarde, después de este, encontramos episodios bíblicos donde la escritura nos relata que los hermanos de Jesús no creían que Él era el Hijo de Dios. Es decir, había un conflicto familiar que nosotros, por vivir leyendo la Biblia tan románticamente, lo pasamos por alto. Porque pensamos que Jesús era como la historia de Jesús era súper especial, que todos volaban, que todos eran ángeles, que en la familia de Jesús los ángeles lavaban la loza, entonces nadie peleaba por qué lavaba la loza. En la familia de Jesús nunca habían conflictos, eso es lo que pensamos. Sin embargo, la familia de Jesús era una familia humana. El único divino ahí era Él. La cultura católica nos dice también que María, la madre de Jesús, también es Dios prácticamente. Así que ya con dos que son Dios y los hermanos de Jesús también, los santos, porque también la religión, la tradición católica los posicionó en una posición de santidad. Nosotros nos imaginamos el pesebre hecho real. Todo angelito, todo bien peinadito, bien. Y la verdad es que no es así. Tú tienes que leer la Biblia entendiendo que lo que Dios nos muestra es lo más honesto. Y no te muestra la Biblia para que vivas frustrado ni amargado, sino para que entiendas que a pesar de los problemas que hay en casa, Él tiene un propósito contigo. A pesar de los conflictos que tú puedas tener con tu hermano, que tu hermano no te crean, o que tu familia no te acepte, o que tu familia no te quiera, Dios tiene un propósito contigo. Mire a alguien que tenga cerca y dígale, Dios tiene un propósito contigo. Había un conflicto familiar y entre los hermanos naturales o sanguíneos de Jesús habían dudas acerca de si Él era el Mesías o si era el Hijo de Dios. Y mire, si uno de los hermanos de Jesús dudaba de que Él fuera el Hijo de Dios, entonces también dudaban de su mamá. Y deben haber conversado estos hermanitos de Jesús. Oye, el medio cuento que le dio la vieja al viejo, ¿ah? Si no creían que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? El medio cuento y el viejo se la creyó. Mira que vino el Espíritu Santo y le embarazó. Porque ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Entonces tampoco creían en la revelación que había tenido esta madre. No lo aceptaban. No lo honraban. No creían en que Él realmente había sido enviado para salvar a la humanidad. O sea, había un conflicto familiar. Y yo digo, ¿por qué tenía un conflicto familiar? ¿Y por qué el Señor en determinada ocasión
es capaz de separar las aguas. Él en un momento hace esta diferenciación. Y él dice, mi familia, mis hermanos, mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Hay una historia verídica de un soldado que regresa de la guerra y se interna en un hospital. Y desde el hospital llama a su padre, que mucho tiempo que no lo veía. Y le dice, papá, he vuelto de la guerra. Oh, hijo, qué alegría, regresaste, qué bueno, ¿dónde estás? Papá, estoy en el hospital. No quiero que todavía me vengas a ver, yo voy a ir a casa. Qué bueno, hijo, ven, porque queremos verte, abrazarte. Qué bueno que sobreviviste a la batalla, a la guerra. Y de repente este muchacho le dice, papá, he vuelto, estoy vivo, pero traje un amigo conmigo. Un amigo que en la guerra pisó un campo minado y una bomba explotó, perdió una pierna, un brazo y su rostro está desfigurado. Papá, yo quiero llevarlo a casa, yo lo he protegido durante todo este tiempo y él sobrevivió y necesita una familia. Y el padre le dice, hijo, no, tus amigos son nuestros amigos, pero en casa no tenemos cómo cuidar a tu amigo que perdió la pierna, el brazo y que tiene el rostro. A tu madre a esta edad ya le espantaría. Vente tú solo a casa y a tu amigo le ponemos una enfermera, lo dejamos en una clínica, lo internamos por ahí, pero ven solo, porque no podemos hacernos cargo de tu amigo. Este hijo apenado, apesumbrado, le dice, bueno, papá, nos vemos pronto. Cuelga el teléfono y en la tarde esos padres se enteraron que su hijo en el hospital se había suicidado. Cuando llegan al hospital, preguntando por su hijo, ¿qué pasó? Hablamos en la tarde con él. Él nos dijo que había regresado, lo estábamos esperando en casa, le teníamos fiesta. ¿Por qué se mató? Yo necesito ver el cuerpo de mi hijo. Entran a la morgue donde tenían el cuerpo de su hijo y se dan cuenta que le faltaba el brazo y la pierna y tenía el rostro desfigurado era su hijo. Y él había inventado un amigo imaginario para ver si sus padres querían aceptar a ese que había sobrevivido de la guerra. Mas no pudo soportar la tristeza de sentir que sus padres no lo aceptaban como él estaba. Los psicólogos, los sociólogos dicen que desde que somos pequeños, todo lo que hacemos es para buscar la aprobación de nuestros padres. El 80% de las cosas que hacemos, dicen los sociólogos, es para buscar el aplauso, una palabra de afirmación, una palabra de amor o una sonrisa de quienes debieran darlo todo por nosotros, nuestros padres. El 80% de todo lo que hacemos es para ganarnos el aplauso de nuestros padres. Se los dice alguien que ha predicado en tantos lugares, que ha organizado tanto evento, tanta campaña, que hemos traído a predicadores. Y a pesar a veces de estar parado frente a multitudes, yo estoy pendiente de dónde está mi padre. Estoy buscando dónde está él. Estoy buscando hacerle sentir orgullo de tener a su hijo en una plataforma. Es que los seres humanos buscamos hacer cosas para ganarnos la aprobación de nuestros padres, de nuestros seres queridos. Siempre estamos queriendo que ellos de alguna u otra manera puedan celebrar nuestros éxitos. Por eso cuando alguna vez, justificada o no, una razón por la cual mis padres no hayan podido estar en algún evento, en algún lugar donde yo predico, yo sentía que algo me faltaba. Si bien es cierto lo que hago me llena, pero yo sentía que no me llenaba del todo. Me faltaban sus aplausos, su aprobación. Y capaz mi papá no entiende mucho de predicación, no entiende de hermenéutica. Capaz no entiende todo lo que yo estoy enseñando. Pero el hecho de que esté ahí y pueda sentir orgullo cuando me ve parado al frente y con su mano rústica pueda aplaudir, a mí me genera satisfacción, aún a esta edad.
Y yo hoy día siento en mi corazón una carga por nuestra generación. Porque cargamos no el aplauso, no el orgullo. En muchos de nosotros cargamos el rechazo, el olvido, o una palabra negativa o un rótulo que nuestros padres nos pusieron. Y capaz usted puede soportar que una profesora le haya puesto un rótulo, pero que su padre le haya puesto ese apodo, o toda la vida se haya referido a usted como un vago, como un bueno para nada, como una cualquiera. Capaz usted, esa es la causa por la cual sigue paralítico del alma, lisiado, sin poder encontrar su propósito en la vida. Y como Margaret, con 44 años aún, sentado en la silla de un psicólogo, de un terapeuta, sin familia, sin vida, sin sueño, sin propósito. Porque hubo alguien que le habló despectivamente, negativamente, hasta romper en 1000 pedazos su corazón. Todo lo que hacemos es para ganarnos la aprobación de nuestros padres. Nos compramos nuestro primer auto y vamos a mostrárselo a nuestro viejo. Nos compramos nuestra casa propia y le mandamos fotos, los invitamos a comer para que sepan que nos está yendo bien. Ahora, ¿qué sucede con nuestro corazón cuando nuestros padres actuaron como la señora Foster con Margaret? ¿Qué sucede cuando los padres son los que nos ponen rótulos? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando es tu papá el que te dice, ¿sabes qué? No queremos a minusválidos en casa. No queremos a gente tan herida en casa. Queremos gente más bien perfecta, pues tú no eres capaz de provocarme orgullo. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando somos nosotros los que estamos minusválidos del alma? Cuando somos nosotros los hijos los que estamos tullidos en nuestro corazón, producto de una palabra que nos dijeron, que nos hirió y nos rompió. Entonces vamos por la vida sintiéndonos solos. Vamos por la vida sintiendo a ver si un día para papá o para mamá yo llego a ser un orgullo, una alegría. Y parece ser que esta sensación de orfandad nos carcome el alma, nos debilita, nos drena, nos hace sentir con una maleta demasiado pesada. Por eso es que mi consejo para los padres es que traten con todas sus fuerzas de aplaudir los triunfos de sus hijos. Aunque garabateen un dibujo, celebre el dibujo que hizo. Gracias por tu amén, papá. Aunque sea que hizo una tarea, cuando haya un acto en la escuela, anda al acto. Pide permiso, mueve gestiones. Di que te va a hacer el PCR, no sé, haz algo. Pero anda al acto. Apláudele a tu hijo. Celébrale. Dile que estás orgulloso de él. Dile que estás orgulloso de ella. Porque lo que tu hijo está necesitando no es que el pastor le venga a decir qué bien toca la guitarra, qué bien toca el piano. Tu hijo va a sentir satisfacción 5 minutos y a los 10 minutos ya se olvidó que el pastor le celebró eso. Pero tú puedes marcar la vida de tu hijo, no 5 minutos, la vida de tu hijo, diciéndole que estás orgulloso de lo que él es. Que estás feliz de verlo convirtiéndose en un hombre o en una mujer de Dios. Yo hoy día vine a decir, la gente y la familia están esperando que la iglesia sane a los hijos. Y yo hoy como pastor de esta casa y como autoridad de esta iglesia, yo vine a decirte, yo no puedo sanar a tu hijo, pero tú sí puedes sanarlo.
los padres y las madres que están aquí pueden hacer que esta generación H se convierta en una generación S. S de sana, S de saludable, S de una generación que ha sido... Alguien tiene que celebrar a Dios, porque lo que estamos buscando es tener una generación que ha sido sanada, restaurada por sus papás, por sus padres. Y yo no sé, capaz y los infortunios de la vida hoy día te mantienen lejos de tus hijos. Un divorcio, un fracaso. Parece ser que hasta eso lo hemos satanizado dentro de la iglesia, ¿no? Quizá un hijo fuera del matrimonio. No sé, sea cual sea el escenario, tu hijo está esperando por ti. Sea cual sea el escenario, esa niñita está esperando por ti. Y yo estoy convencido que los padres tienen que ser capaces de cambiar. De cambiar. Un padre que no está dispuesto a cambiar, entonces terminará arruinando el propósito que Dios tenía para él como papá y probablemente estorbando el propósito de su hijo. Por favor, celebre la vida de su hijo. Celebre los éxitos de su hijo. Usted no quiere sufrir. Usted no quiere que su hijo sufra lo que usted sufrió. ¿Alguien aquí quiere ver a su hijo sufriendo? Yo miro a mis hijos y yo digo, qué alegría. Porque en el fondo yo siento que Josías se parece a mí. En el fondo, bien en el fondo acá. Es muy bonito él, ¿no? Y se parece su personalidad, su corazón, sus habilidades, sus talentos. Hay mucha similitud a mí. Pero la gran diferencia es que él está sano. Que él tiene el apruebo de un papá todos los días. No hay día en que yo no lo llene de halagos. Eres un campeón. Eres el mejor. Eres inteligente. Eres hermoso. Eres guapo. Eres fuerte. Te va a ir bien. Eres exitoso. Naciste para que Dios te usara. Naciste para vivir en victoria. Eres un profeta. Vas a ser ungido todos los días. Porque yo no quiero que él sufra lo que yo sufro. Por eso este mensaje está dirigido a los que llevan una vida cargada. Y me dicen, pastor, ¿sabe? Mi problema lo arrastro de mi infancia. Mi trastorno lo arrastro de que era un niño. Mi herida, mi dolor, lo arrastro de que era un muchacho. Cuando papá se fue, me abandonó. Y tengo una carga tan pesada, pastor. Y no sé cómo liberarme de ella. Y yo quiero que termine este año 2021 en victoria. Si sobreviviste al COVID, yo quiero que tú no solo termines sano el 2021, sano físicamente, sino que también sano del alma. Y que comience un 2022 completamente libre para que Dios cumpla todo lo que Él ha prometido que hará en tu vida. Amén. ¿Quiere aplaudir? Aplauda al Señor. Usted puede decirme hoy día, pastor, yo siento que nunca he sido el orgullo de mi papá. Nunca he podido agradar. Y lo que es peor, a veces descubro con horror que me estoy pareciendo a mi papá. Algunos dicen que hijos abusivos son el producto de padres abusivos. Otros dicen que aquellos que soportaron violencia toda la vida terminan siendo padres violentos con sus propios hijos. La psicología dice que los patrones se repiten. Y así como fue tu padre, probablemente tú estás predestinado, y no por una cuestión de elección divina, sino por el ambiente predispuesto a terminar siendo como tu padre o terminar siendo como tu madre. En algún punto el ambiente
provocará que termines explotando como tu papá, tratando a alguien como lo hizo. Pues lamentablemente arrastramos en nuestro subconsciente toda esa información que ellos nos sembraron. Si tú viste cómo tu papá era un hombre infiel, que golpeaba a tu madre, que abusaba de ella, y que apenas aparecía una mujer joven se iba siguiendo sus pasiones, seguramente en tu subconsciente va a intentar hacer lo mismo que tu padre, a menos, y aquí es donde viene el centro del mensaje, los patrones los vas a repetir. Vas a hacer lo mismo que tu papá y vas a hacer lo mismo que tu mamá, a no ser que el Señor Jesucristo haga una transfusión en tu sangre y que eso cambie tu vida para siempre. Muchos de los muchachos que entran a Casa de Milagro no son traídos por un padre, son traídos por una mamá. Y tú le preguntas por ese padre y el padre era un alcohólico, terminó en las drogas. Y su hijo está marcado lamentablemente por el mismo vicio y parece ser que tiene el mismo futuro. Madres solteras que crían con esfuerzo muchas veces a sus hijos, a sus hijas, cuando de repente la niña de 16 años viene a donde la madre a decirle: mamá, me embaracé. ¿Y quién es el padre? No sé cómo ubicarlo, lo conocí en una fiesta, me prometió amor eterno. Y yo sé que tengo el producto de una noche de pasión, de 10 minutos de placer, pero ya no sé quién es el papá. Y probablemente esa misma mujer repita en sus hijos y en sus nietos el mismo patrón. Y la Biblia dice que antes de la redención, la maldición se transmite hasta la 4ª generación. ¿Y por qué hago énfasis en que antes de la redención? Porque lo que tú estás supuesto a experimentar cuando Cristo toca tu vida es un cambio absoluto en la herencia y el legado que tú vas a transmitir. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo: mis hijos no vivirán lo que yo viví, pues yo estoy provocando un cambio generacional, pues la sangre de Jesucristo está siendo transferida a mi sangre. ¿Alguien cree eso? Si alguien lo cree, tiene que decir amén. El Señor te dice hoy: mi sangre es más poderosa que tu sangre. Y si tus padres fueron diabéticos, no vas a tener diabetes necesariamente. Y cuando yo leí esto, la única explicación que yo entendí es que Jesús estaba cortando con el linaje natural y sanguíneo para aceptar su linaje divino. En este pasaje lo que Jesús está haciendo es aceptar su asignación como hijo de Dios y rechazar los rótulos, las opiniones o las etiquetas que tu familia te haya puesto. Y hay un momento en la vida en que vas a tener que obligarte a dejar de oír a tu padre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, para comenzar a oír lo que Dios dice de ti. Está aquí, ¿verdad? Está aquí. Vas a tener que decir: shut up. No voy a oír más tus mentiras. Y aquí hay matrimonios que hoy van a tener que decir: shh. Porque yo ministro a hombres que piensan que son ratas de 2 patas. ¿Has escuchado esa rata de 2 patas? ¿Cómo es? Sí, te estoy hablando a ti. ¿Cómo es? Alguien se la sabe, a ti te la cantaron. ¿Ah?
perro rastrero. Sí, escoria de la vida. Te estoy hablando a ti. Esas son las canciones que aquí algunos se dedican. Y cuando a ti te estén diciendo rata de dos patas, tú vas a tener que decir cállate. Y tú vas a decir, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi hijo, no es el que está en contra de mí, me aparta de la asignación. Yo voy a tener que tomar decisiones y cortar con la opinión incluso de mis familiares, con la opinión incluso de los que están cerca mío, para decir, yo tengo una familia y esa familia está unida por una sangre. Y esa sangre que nos une no es la sangre del tata Juan, ni de la abuela, ni de tu papá Emilio. Esa sangre es la sangre de Jesucristo el Señor. ¿Quién es mi familia? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Lo cree? Mire a alguien que tenga cerca y dígale, tú eres mi familia, si está haciendo la voluntad de Dios. Si no, no. Por eso, ¿qué te vine a decir hoy día? Te vine a decir, corta con todo linaje negativo. Lo que Jesús me enseña en este pasaje es que tú puedes cambiar el patrón de tu sangre. Pero no solo es una cuestión física, sino que aquí hay mujeres que saben que su mamá era amargada o negativa, agria. Y lamentablemente, espiritualmente, tú hoy eres la misma copia de tu mamá. ¿Por qué? Ay, no, es que yo nací así nomás, po. Aquí hay hermanos que vienen y que vienen con la mamá. Y tú ves a la hermana entrar así, no saluda a nadie. No, mira. Y viene la mamá atrás. Y creemos, resucitamos a la abuela y va a llegar igual. Pero alguien tiene que levantarse y decir, yo no puedo heredar eso. Yo no quiero ese patrón en mi vida. Yo quiero ser como la gente que está a mi lado y que hace la voluntad de Dios. Y si usted me dice, no, pastor, es que eso no se puede, es genética, o es lo que no sé qué, o lo no sé cuánto, oiga, usted está negando uno de los principios más importantes de la Biblia. El que nace del Espíritu no fue engendrado por voluntad de varón, dice en Juan, sino que fue engendrado en la voluntad de Dios. Si usted no cree que fue Dios el que le engendró, si usted no cree que fue escogido desde el vientre de su madre, si usted no cree que la sangre que corre dentro de usted es la sangre del Cordero, usted está desenfocado y perdido. Usted no tiene que ser como su padre, usted no tiene que ser como su mamá. Usted puede ser uno que hace la voluntad de Dios. Alguien tiene que decir amén. Se necesita uno, se necesita una que diga, yo me levanto para romper el patrón generacional en mi casa. Sí, mi abuelo era un borracho, mi papá era borracho, murió de cirrosis, pero yo no voy a morir de cirrosis. Yo no voy a ser un borracho, yo voy a servir al Señor. Alguien tiene que decir amén. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hay una línea divisora. Y para que haya sanidad, tú tienes que aceptar esto. Ay, no, es que mi mamá me dijo que yo, mi mamá me dijo, mi mamá. Basta, hoy tienes que poner una línea así. Mi mamá me dijo esto, pero yo tengo voces de gente que hace la voluntad de Dios, que me dice el potencial que tengo, el llamado que tengo, lo especial que soy para Dios. Y esa es la voz que yo voy a oír. Amén. Salud.
¿Cuántos dicen amén? Y por eso el Señor en un momento es capaz de levantarse y decir: no, aquí hay que hacer una línea divisora. Yo voy a desconocer el linaje sanguíneo. Yo traigo otro linaje. Yo tengo otra historia, otra vida. Yo tengo otro propósito. Y el Señor en su momento lo hace. Y hay gente aquí. No le voy a pedir que levante la mano porque nadie lo va a ver. Pero hay gente aquí que dice: mi mamá era negativa. Y entonces uno anda por la vida arrastrando la misma negatividad de la madre. Y de esa culpa que no nos permite ser libres. Y el Señor en un momento, yo no sé qué conflicto habrá tenido al desayuno el Señor con los hermanos. No sé qué conflicto tuvo con María, que debe haber tenido posiciones divididas. Una mamá sabe lo que es esto. Dos hijos enemistados para la mamá es difícil, ¿no? ¿Cómo lo hago? Voy donde uno y se enoja el otro. Yo, gracias a Dios, no me enojo que le compre. Ah, esta te la regalé yo. Ah, estáis perdonado. Pero a veces la mamá, y que capaz algo había pasado. Pero lo importante aquí es que Jesús se identifica a su familia como los que hacen la voluntad del Padre. Los que hacen la voluntad del Padre. Deje de andar pensando: ay, yo me parezco a mi hermano, yo me parezco a mi mamá, a mi papá. Usted tiene una sangre diferente. Y yo admiro a mi padre, lo trabajador, lo empeñoso. Yo lo admiro por su carácter, por lo que me legó, porque es un hombre trabajador, un hombre esforzado. Pero hay cosas negativas que él arrastra y que yo he decidido no heredar. ¿Aló? Yo no voy a cargar una carga extra. Y tú puedes hoy día, mujer, decir: yo no voy a ser negativa como mi madre. Yo no voy a ser una persona deprimida como mi mamá. Yo no me voy a divorciar como todos mis tíos y como todos mis abuelos. Y lo que yo siento en mi corazón hoy para decirte: tú no vas a ser como ellos. ¿Aló? ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de Billy Graham? Levanten la mano los que han escuchado hablar de Billy Graham. Todos. Si usted alguna vez escucha alguno de sus mensajes, él lo menciona repetidas veces. Y él dice: ¿saben por qué yo predico? Porque mi abuela oraba por mí. Y usted lo escucha y usted se frustra, porque tu abuela lo que le alcanzaba era para ser curandera. Tu abuela leía el tarot. Tu abuela se encomendaba a todos los santos. Y tú escuchas a Billy Graham: mi abuela oraba por mí. Y tú quedas así: mi abuela era bruja. ¿Qué me queda a mí? Marco Witt, él dice: yo soy cuarta generación de ministros. Yo soy cuarta generación de borrachos. Te frustra. Aquí hay gente que dice: yo soy cuarta generación de pelea, de conflicto, de divorcio, de gente que se muere de ataque al corazón, de diabetes, de cáncer. Pero hubo alguien que en la historia de Billy Graham tuvo que romper el patrón. Y hoy nadie habla de los Graham que eran delincuentes, de los Graham que eran borrachos, de los Graham que eran adúlteros. Hoy día se habla de la familia Graham como los más grandes evangelistas de la historia. Nadie recordará al Witt, que era un borracho, o a la Witt, hija de uno de los abuelos Witt que quedó embarazada antes del matrimonio. Nadie hablará de ellos. Todos recordarán a ese Witt que cambió la historia de la adoración en Latinoamérica y el mundo. Y yo estoy determinado a cambiar
el peso de mi apellido. Yo no estoy dispuesto a que se diga por 10 años o 15 años más, los Tapia, no, si esos son unos buenos para nada, buenos para pelear, borrachos, hay hasta algunos presos. Yo quiero que cuando en 10, 15 años más se diga los Tapia, así los pastores Tapia, los evangelistas, esa gente que donde pone la mano prospera, esa gente que donde va parece que algo de Dios se desata. Pero para eso se necesita entender que tu linaje sanguíneo no puede determinar tu futuro. Tu herencia sanguínea no puede determinar tu futuro. Está aquí. En los Estados Unidos hicieron un experimento en el ejército y sacaron glóbulos blancos de la sangre de una persona, la colocaron en un tubo de ensayo y la conectaron a los detectores de mentiras. Entonces metieron al hombre que le habían extraído la sangre a una sala contigua donde estaban los tubos con los glóbulos blancos, la sangre, y lo pusieron a ver una película de terror, de violencia, donde emociones iban y venían. Y lo que observaron los investigadores es que la sangre, a pesar de ya no estar dentro del cuerpo, reaccionaba a los mismos estímulos que el hombre estaba teniendo cuando estaba frente a ese plasma, a esa televisión, viendo estas escenas de violencia. De ahí que se dice que la sangre tiene memoria. Y por eso la Biblia dice que la vida está en la sangre. Lo que necesita Dios redimir en ti es la sangre. Y yo hoy vine a recordarte que tú ya no tienes la sangre de los Tapia, de los Jorquera. Tú ya no tienes la sangre de los Hidalgo. Tú ya no tienes la sangre de los Rodríguez, de los Silva. Tú ya no tienes la sangre de los Vega. Hoy tú tienes la sangre del Cordero. Tú tienes la sangre de Cristo. Y esa sangre tiene memoria. Alguien tiene que decir amén. Esa sangre tiene memoria. Nadie nace, vive o muere gratis o sin dejar un legado. Nadie vive para sí mismo. Lo que hacemos, acumulamos capital o iniquidad. Nadie vive para sí mismo. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que quitarnos las etiquetas, los rótulos que carga nuestro apellido, que carga nuestra familia. Así como yo he decidido cambiar el patrón de mi apellido, de modo que ya no digan los Tapia, los borrachos que se mueren de cáncer, de cirrosis, familias que viven en desgracias. Yo no estoy dispuesto a vivir esa vida, ni a cargar esa etiqueta, ni a andar con esa maleta. Yo quiero cambiar el apellido Tapia, cambiar la dirección, la vida, tener un nuevo patrón, una nueva conducta. Y mire, le voy a recordar algo que usted tiene que hoy día llevarse grabado a su casa. Si hay alguien aquí que sabe de caballos y de caballos de raza, los mejores caballos y las mejores razas compiten en carreras. Y eso tiene que ver con el pedigrí del caballo, la sangre, la pura sangre. Entonces, lo que se dice es que cuando ya se
adiestró un caballo, se trabajó en uno, se convierte en un semental ya, en un caballo que está listo para procrear. Se convierte, ¿verdad?, en un potro. Ahora ese potrillo que es un heredero del trabajo que se hizo en ese caballo, cuesta más dinero que lo que costaba el padre. Cuesta más dinero el potrillo, pues se trabajó, se cambió su genética, se cambió su sangre, se cambió su destino. Ya no iba a ser un caballo que anduviera por ahí simplemente pastando un poco. Ahora era un pura sangre. Ahora el ganar estaba en su sangre. Ahora el alcanzar la meta estaba corriendo dentro de él. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Dios vino a recordarte hoy que tienes su ADN. Tú tienes el ADN de Dios. Que alguien me diga amén. Cuando usted dice, ay, que yo soy como mi padre, como mi madre, que eran borrachos, tomaban hasta la oreja, ya no había cómo más meterle. Cuando se morían, no le ponían que en paz descanse, ponían inflamable. No se podía fumar cerca de ellos, explotaban tanto alcohol. Entonces usted necesita entender que usted no porta esa genética. Si tú dices, mi papá nunca me quiso, mi papá nunca me amó, yo vine a decirte, tú estás mirando incorrecto. Porque tu papá creó las galaxias. Y tú tienes que entender hoy día, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Levante su mano al cielo y diga, mi papá hizo las galaxias. Levante su mano al cielo y diga conmigo, mi hermano mayor derrotó la muerte. Levanta tu mano y diga conmigo, Moisés partió el mar. Hay fe en mi línea sanguínea. Póngase de pie. Mire a alguien que tenga cerca y dígale, David derrotó a Goliat. Hay valentía en tu sangre. Mire al otro lado y dígale, Sansón derribó un edificio. Hay fuerzas sobrenaturales en tu sangre. Levanta tus manos y diga conmigo, Daniel estuvo con leones y sobrevivió. Porque hay protección divina fluyendo en mis venas. Tengo el favor de Dios, está en mi ADN. Levanta tu mano y diga conmigo, Nehemías reconstruyó los muros. Hay determinación latiendo en mi línea sanguínea. Dígalo fuerte, Esther arriesgó su vida por el pueblo de Dios. Hay heroísmo en mi sangre. No tienes que fijarte en tus ancestros equivocados. Y con esto no estoy diciendo renuncia a tu papá o no llames más a tu mamá. No. Lo que digo es no viajes cargando con un linaje que no te pertenece. No viajes cargando una maleta que no es tuya. Tú naciste de nuevo y ahora eres parte de otro reino, de otro linaje, de otra ascendencia. Tus abuelos son héroes de la fe. Tus abuelos son los héroes del Rey de Reyes, Señor de Señor. Alguien tiene que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos, levántate. Y es tan bello saber que soy hijo. Gracias a tu colaboración, podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas.
Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de varias maneras. En nuestros cultos, de forma presencial. También puedes hacerlo de forma rápida y segura ingresando al www.centroenlinea.org y haz clic en ofrendar. O por transferencia bancaria a la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por tu colaboración. Jesús dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.